Ay, estoy relacionándome con esta versión de hacer un estudio virtual. Mi nombre es Fabiola Torres Alzaga. Agradezco mucho la invitación de Aura Cultura para invitarlos a entrar a mi espacio en esta tercer mes de contingencia. Y como preguntándome como ante esta nueva manera de relacionarnos con el espacio, que en mi caso he sido muy afortunada, que me tocó teniendo en un mismo departamento mi lugar donde vivo, donde habito y el lugar donde trabajo. Esto es desde hace un par de años, a partir del temblor. Perdí mi estudio que estaba en la Narvarte porque el edificio se vio duramente dañado y tuvimos que salirnos todos los que teníamos ahí, nuestro lugar. Y por una cuestión también económica, decidí juntar ambos en un espacio mientras volvía a encontrar un espacio que pudiera de algún modo reordenar geográficamente lo que mi convivencia más íntima con el espacio con el que trabajo, en un afán de querer poner orden en mi sueño y evitar un poco el insomnio. De todas maneras, esa es una problemática que me he dado cuenta que la tengo en ciertos momentos y he aprendido a convivir con ambos espacios acá. Y ahora podría decir que estoy que estoy contenta porque porque sigo trabajando acá, pero perdón, es que de por sí soy desconcentrada y con tanta información en la pantalla me estoy haciendo bolas. Así que intentaré verla un poquito menos. Y bueno, sí, efectivamente no he tenido que salir, aquí trabajo y aquí vivo. Sin embargo, mi obra ha sido muy afectada por lo que está pasando. Creo que no estoy produciendo tantos objetos y eso me di cuenta que era un cambio, que el espacio afectaba tremendamente desde el cambio de la Narvarte, que era un estudio muy grande, a acá, que se redujo a un cuarto. Y bueno, al final lo traté de contener ahí y ha ido abarcando más espacios, entre ellos en el que estamos, que supone ser mi sala, pero finalmente mis objetos, pero finalmente tengo acá esta mesa, que es donde normalmente escribo y hago todo el trabajo y ejercicios de computadora. También edito video en este espacio. Y mucho me estaba preguntando como el sentido de un estudio visit así, si era sentarme y hacerles un recorrido por mis obras en la computadora, o si era más bien como invitarlos al espacio y mostrarles de algún modo como el material fuera de cuadro o fuera de las piezas que trabajo y se cierran y las muestro en espacios ajenos a este.
Y creo que tocaré un par de piezas, pero me inclinaré más como para de contarles y hacerles un tour por acá, porque de algún modo mi espacio se ha ido conformando de objetos. Tengo una relación peculiar con los objetos. Por un lado, son amuletos que van surgiendo y van llegando a mí, ya sea por regalo o porque los adquiero, en mercados de segunda mano o en tiendas de magia, muchos de ellos, y se los voy a mostrar. Y entonces hago estas como pequeñas colecciones, que algunos de ellos, como estos que pueden ver acá, no salen de su empaque. Lo conservo así porque creo que el empaque dice muchísimo más que toda esta información, ¿no? Que lo que el objeto mismo activa sin usarlos, ¿no? Entonces, este es un ojo antiguo que encontré en un mercado de segunda en Estados Unidos, en San Francisco, y lo puedes desarmar y ver de qué se conforma un ojo. Entonces, de algún modo, como que la narrativa que usé, si se puede decir así, en esta mesa, por ejemplo, son objetos que son ilusiones ópticas que te dan cierta perspectiva que no la tienen como fuera, ¿no? O como este, por ejemplo, que es el principio del cine, al igual que este, que es el principio de la imagen movimiento, ¿no? Entonces, lo que me gusta de esto es que de algún modo estos objetos lo que hacen es que juegan también con un espacio de oscuridad, por ejemplo, con un espacio de escondite, ¿no? Es una pintura que tiene esta doble visión de ser de día y de noche a la vez, ¿no? Que todo depende desde donde la veas, que se activa o una u otra forma, digamos una doble temporalidad en un mismo espacio y tiempo. Estos de acá, por ejemplo, es un regalo que una amiga muy querida me hizo, son unos lentes, y me dibujó dentro de esta cajita varios tipos de estados de ánimo de los ojos. Entonces las voy cambiando, bueno, en realidad cada que me acuerdo. El gran mago escapista, el hombre invisible, que hay dentro de la caja, nada. Y que me ayudan de algún modo, no me ayudan, pero me ubican dentro de, bueno, no nada más dentro de mis intereses en general, así como los libros que voy sacando conforme los proyectos que voy haciendo, los voy poniendo en orden. Estos dos libros, por ejemplo, son de mis libros favoritos. Este es un librazo de Alfred Hitchcock que contiene todas estas ilusiones adentro, y de algún modo como se abre a una realidad muy distinta de lo que un libro supone ser, ¿no? Entonces me encanta la idea de que algo que debiera ser principalmente bidimensional se pueda abrir en una tridimensionalidad, y con el maestro del suspenso en el cine, ¿no? Esto es porque, bueno, ahorita vamos a volver con el proyecto con el que estoy trabajando ahorita. A su vez, este libro de magia, que también ha sido una gran adquisición que tuve, estaba ya guardado, lo saqué porque estoy trabajando en un video que
tiene cuestiones de magia y desaparición, fantasmagoría y presencias ausentes, ¿no? Todos voy formando en esta mesa y un poco también allá, acá, según el proyecto en el que esté trabajando. Les voy a mostrar una de las piezas que hice hace poco en Francia, que quiero retrabajar en México, porque fue un poco complicado el montaje por cuestiones de tiempo, por cuestiones de idioma, pero se llama Pantalla, ensamble en 2 actos. Vamos a ver un poquito lo que se ve y ahorita voy a ir hacia la maqueta para entender el espacio en sí. Ay, perdón. Fue un poco complicado el registro de esa pieza porque en sí la pieza lo que también quería o lo que yo estaba buscando era desestabilizar un poco el espacio donde estaba dispuesta, y les voy a enseñar la maqueta. Ahorita les enseño mi estudio. Y entonces en realidad era esto. Coloqué unas cortinas como manera de telones y lo que me importaba, y un espejo en medio. Esto era alfombra, esto era cemento pulido, y lo que sucedía ahí es que un juego de luces tenía una coreografía que lo que hacía es que activaba constantemente el espacio en algo distinto a lo que tú podías percibir estando dentro. Entonces, lo que yo quería era que pudiéramos entrar a un espacio que fuera el espacio teatral, pero el del escenario, pero a la vez fuéramos los espectadores los que estuviéramos adentro viviendo la escena. Entonces, lo que sucedía con las luces es que dependiendo de la intensidad de la luz que alumbraba de este lado y de este lado, dependiendo de eso, Ay, perdón, es que me están llegando mensajes y me desconcentro. Y dependiendo de eso es que la pieza, digamos que los 2 espacios, este y este, dialogaban basado todo esto en una escena de la película París, Texas, de Wim Wenders, en donde los 2 personajes principales no se pueden ver realmente en el mismo espacio, entonces lo hacen y dialogan. Su último diálogo que tienen es a través de un vidrio doble vista, como el que dispongo en la instalación, y es la luz la que permite o no ver a cada uno de ellos. Entonces, la idea es que ese mismo diálogo, y de ese diálogo, digamos que en la temporalidad y el ritmo de las luces, que viajaba de un lugar a otro y que descomponía el espacio, haciéndolo a veces de paredes blancas, lo cerraba, reflejando estas otras que... Oh, no, espérame. Voy a cambiarme reflejando como esta acá.
Entonces, bueno, esa pieza sale a partir de otra pieza más que les voy a enseñar, que hice hace varios años. Y que es una pieza que se llama Escultura para dos. Y la idea es que fueran igualmente espacios de representación, pero contenidos en microespacios alrededor de la cabeza de quien lo porta. Entonces, en realidad, es una escultura que es para dos personas, lo pones de un lado y del otro, y dependiendo de la luz, igual tiene un espejo doble vista, que hace que... Ups. No se ve, perdón. Que hace que la luz del espacio afecte lo que está dentro y sea tu cara o los gestos de la persona enfrente de ti reflejados en ti. Entonces, de algún modo era como reconocer o aprender a ver también al otro como un otro, y una metáfora sobre la mirada, ¿no? Como la mirada es una flecha de doble punta que, así como recibe del mundo exterior, también el ojo es un proyector de imágenes sobre lo que vemos, ¿no? Y esa peculiaridad, digamos, por ejemplo, es con la que trabajan los magos. Y la hacen muchísimo más palpable, esto que estoy contando, puesto que uno, digamos, espera ver algo, porque ellos te están adelantando un poco lo que podrías o lo que deberías de ver y lo que realmente ellos están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es como entre lo que se ve y lo que se esconde, o entre la ilusión y todos estos espacios velados, ¿no? Es como un diálogo constante entre ambos. Y eso es algo que forma base, digamos, de mi obra. Les voy a enseñar un poquito el espacio donde estamos para ubicarnos. Este es mi estudio. Acá tengo algunos dibujos, piezas que son más como modelos de algo que serán, ¿no? Todavía están en proceso. No he trabajado mucho en hacer piezas pequeñas últimamente, y menos que en la pandemia. He intentado, sobre todo, planear como piezas un poco más grandes, un poco también como para tener una relación más ecológica con mi entorno, y generosa con el espacio de todos, no sé, entonces he puesto más mi energía en escribir, en leer, y estoy trabajando ahorita, vamos a ver un poco, empieza en una videoinstalación. Bueno, como parte de esta, que espero que se entienda mejor, la que voy a poner ahora. Estas son se llaman portainfinitos, son 3 portafolios que contienen dentro distintas ilusiones ópticas, solo por el hecho de que contienen materiales reflejantes. Y la idea, otra vez, es como portar un paisaje ficticio, ilusorio, pero que dependa del espacio habitable, ¿no? Entonces, la idea de estas es ponerlas sobre los hombros, y que en el caminar
en el caminar y el movimiento las active, haciendo del espacio que de algún modo sentimos seguro por ser, porque lo podemos, porque lo habitamos, porque lo vemos, se vuelva incierto de algún modo. Entonces, la idea es que son 3 portainfinitos con distintos juegos ópticos que los puedes portar los 3 y los 3 te van a devolver una realidad harto distinta, ¿no? Dependiendo de los 3 juegos ópticos que contienen adentro. La que les enseñé es son acrílico espejo y acrílico transparente, entonces esto permite que pase lo que está atrás de uno, del que la porta, y que tu atrás en realidad sea adelante y que tu derecha, por el efecto del rebote entre los dos, entre ese ángulo de espejo, que tu derecha en realidad sea la izquierda y tu izquierda sea la derecha. Otro de ellos, que los tengo aquí abajo, es más similar a un caleidoscopio, y el tercero vuelvo a jugar con el material del espejo doble vista, que también dependiendo de la luz es lo que el juego. Bueno, vamos hacia allá. Estos son unos dibujos que la idea era jugar como con una especie de pantallas o pantallas que prometen de algún modo o son dispositivos de proyección que tienen la posibilidad de devolverte imágenes infinitas, pero que están, digamos, apagadas y dependiendo de uno que las ve es que encuentras el pliegue de oscuridad que está ahí, que es parte del mismo dibujo, ¿no? Los dibujos se llaman el pliegue. Desde el año pasado me invitaron en el SPAC a hacer un libro que se llama Historias de la Noche. El libro lo que hace, la invitación lo que es que te invitan como artista a poner uno de tus proyectos o hacer un proyecto nuevo dentro de este espacio que es el libro. Y yo estaba con la idea de qué manera podía traducir esto que normalmente traduzco, que es el lenguaje cinematográfico, en un afán como de expandirlo en el espacio, el montaje o el encuadre, donde de algún modo se desencripte ese espacio, porque el cine se supone que es un producto final. Uno casi no tiene, o prácticamente el cine no considera el proceso como parte de la película misma. Entonces, la idea era de qué manera podemos hablar de todos aquellos espacios no visibles del cine, que se supone que es un espacio visible, un espacio de visiones, ¿no? Un espacio que devuelve, si no verdades, las visiones del mundo. Entonces, invité a una amiga curadora de cine, Mara Fortes, y le platiqué por dónde quería que fuera el libro, y empezamos a coleccionar como anécdotas, empezamos a coleccionar nuestros propios diálogos, y poníamos sobre la mesa todos los dibujos que yo iba haciendo, que eran más sobre la parte
digamos, técnica del montaje y la violencia del encuadre, ¿no? De cada que volteamos a ver estamos anulando toda una realidad, y el encuadre aún más violento del cine lo que hace es que recorta realidades. Entonces, hicimos como, no quisimos tener una narrativa, que queríamos que fuera algo que se fuera sucediendo, y que donde la abrieras pudiera darte una como cierta información, ¿no? Como la esencia del cine no es la luz, sino un pacto entre la luz y la oscuridad. Y nos gustaba porque en realidad se considera el cine como que su gran materia es la luz, pero en realidad, si no consideramos la oscuridad, el cine sería imposible. Y sería imposible porque, aparte en base a esta anécdota, surge el cine, es que yo, tomando una clase de cine hecho a mano con una cineasta que se llama Naomi Uman, nos mostró una película, y después de una hora de estarla viendo, la apagó y nos dijo, no se han dado cuenta, pero llevamos la mitad de esta película en completa oscuridad. Y entonces como que me dio hasta escalofrío pensar que esa es la gran metáfora de la visión de la vida, ¿no? En realidad, cada que vemos estamos velando un montón de realidades alternas a lo que o no tenemos la disposición cultural, política o social para verla, o sencillamente están veladas por fuerzas, poderes, conveniencias. Entonces pensé en todas aquellas realidades que habían sido veladas, y ese efecto se llama postimagen, que es un efecto que sucede en la retina, en donde 24 cuadros por segundo crean el movimiento, y el flicker hace que a cada imagen haya el mismo espacio de oscuridad. A cada cuadro que baja de imagen hay un cuadro de oscuridad. Entonces, digamos, a ese matrimonio es al que nos referíamos, ¿no? A ese matrimonio de luz y oscuridad. De ahí, bueno, y entonces también como hicimos este tipo de cosas que era como, ok, si el libro mismo contiene en su diseño espacios de escondites, de repente los usábamos para crear dentro del escondite el escondite mismo, ¿no? Y activarlo como escondite. Entonces, lo que dice acá es: en el espectro visible, el rojo tiene una longitud de onda de 700 nanómetros. Es el primer color que se pierde en condiciones de baja luminosidad. Y nos llamaba mucho la atención que el telón que abre las películas y abre el teatro sea rojo. Entonces decidimos poner la portada en rojo, y en su contraparte desaparecerlo con la información que estamos diciendo, ¿no? De este libro me puse a pensar, justo me seguía pensando como cuáles son todas aquellas realidades que se desaparecen. Y el cine me ha ayudado desde un tiempo atrás a como el lenguaje mismo del encuadre y todo, a entender la visión humana, a entender la manera en la que vemos, a la manera en la que nos relacionamos, no nada más con el espacio, sino con el otro, que podemos considerar a veces como el otro o lo otro, ¿no? Dependiendo de si tenemos las herramientas para tratarlo y digerirlo o no. Y entonces me metí a estudiar como estrategias del cine, y de entre ellas la principal fue
un estudio sobre la censura, ¿no? O sea, ¿qué ha llevado al cine a poner a la mujer, por ejemplo, en la posición, de sumisa o de la persona que espera? Podría ser naturalmente, porque la historia de la humanidad ha sido así, pero de repente uno al asomarse a las películas de los 20s, lo que se considera el pre-code de Hollywood, te das cuenta que en realidad la mujer empezaba acompañado con el derecho al voto, con un montón de límites que se empezaban como a infringir y se empezaban a mover, como por ejemplo el espacio fue duramente afectado durante los 20s por el coche, por el avión, entonces de repente este espacio que considerábamos en tiempo tal se había reducido. Y lo que había pasado, por ejemplo, en el barroco de Galileo asomándose al microscopio y poder anteceder en tiempo lo que iba a pasar 2 días después, ¿no? Que se iba a aparecer un barco ahí en el horizonte del mar, ¿no? Entonces de repente era poder ver, asomarse a ver lo que el ojo no tiene la capacidad de ver. Entonces, en los 20 se desarrolla una sociedad muchísimo más abierta, donde la mujer empieza a exponer en las películas, como por ejemplo La divorciada o Carita de ángel, la reina María Cristina con Greta Garbo, empiezan a explotar, digamos, la sexualidad como un acto tan naturalizado de algún modo como el del hombre. Entonces la bisexualidad se presenta ante la pantalla, el primer beso entre 2 hombres, el adulterio, por ejemplo, de un hombre que engañaba a una mujer, entonces la mujer se vengaba engañándolo a él. Entonces de repente entró una sociedad como que empezaba a conflictuar con una serie de normas que venían desde la era victoriana. Y todo eso va a la par como del libro, que también hablamos de censura en el libro, como parte de los espacios no visibles del cine, no nada más como de la espacialidad del cine, de la sala oscura, del encuadre luminoso, del fuera de cuadro, del que ilumina la escena, de los que van a ser encuadrados, sino toda una política que en los 30s entra con una censura y que regula de algún modo, higienizando la sociedad entre lo que se esperaba más de una mujer o de una sociedad que no debía de gastar, digamos, como en términos Foucaultianos, ¿no? de energías inútiles, cómo hacer que esas sexualidades incompletas, por ejemplo la homosexualidad, se pudiera regular. Entonces entra esta gran veladura, y lo que me llamó mucho la atención es que durante el Código Hays, y vengo a todo esto y doy toda esta introducción porque la pieza en la que he estado trabajando desde que empezó el confinamiento ha sido en la escritura de ese guión para una videoinstalación que bueno, no se puede no tengo como realmente material como muy visible, pero digamos esto que tengo acá y que vive acá son mis bocetos o como mapas mentales que voy bajando, y esta, por ejemplo, es la de Historias de la Noche junto con esta otra, y como siento que tienen que ver, no las he quitado porque voy rescatando de ellas elementos para esta nueva, ¿no? Y porque, bueno, tienen una diferencia enorme entre
terminar una idea en un libro y considerar una idea dentro del encuadre de una videoinstalación. Entonces, otra de las cosas que hago, estas son algunas películas que voy sacando que tenía desde antes del confinamiento, y las voy como colocando según cómo se fueron como fueron desarrollando su lenguaje. Entonces, lo que me interesaba era, o lo que me interesa en esta pieza es no tanto lo que se veló, que es la base, digamos, sino como más entrar en diálogo y discusión con aquellos cineastas que se atrevieron a infringir la norma, ¿no? Y no nada más como un acto de resistencia y hacer una... no, más como creadores de una nueva visión que tiene que ver con crear una contraimagen para una contramirada del público, entonces, de la audiencia. Entonces, mi interés iba en que lejos de que el código Hays anulara esas realidades, lo que hizo fue patente lo que no se debía demostrar. Entonces, de algún modo, el interés de este proyecto es en aquellos, de qué manera estas películas sí pasaron el código Hays, sí pasaron la censura, hablando de las realidades no hablables, digo, ¿cómo se dice? No decibles, que estaba prohibido decirlas. Entonces, eso inaugura como todo un lenguaje nuevo del cine. No fueron muchas, fueron muy pocas películas, muchas de ellas más hacia los 50, porque digamos que a cada cambio hay un tiempo como de incorporar en todo creador o en toda persona el cambio mismo, entenderlo y poderlo como expresar. Entonces tardaron por ahí entre 15 años en empezar a surgir estas películas. Pero claro, si estas películas las ves con el ojo actual, probablemente uno no ve, tenemos ya tales códigos ahorita de apertura, y a veces no tanto, pero se supondría que uno ya puede ir al cine y accesar a múltiples realidades muchísimo más abiertas. Uno da por sentado que lo que estás viendo es hasta digamos mínimo con lo que en realidad estaban mostrando estos directores en su momento. Por ejemplo, hay una escena que yo usé para una igual la pongo en la pantalla, así. Entre actos, es una pieza que hice en el Museo del Chopo y es en base a una escena de la censura de una película que se llama Indiscreta, y es tan sencillo como una pareja que por no estar casados no podían dormirse en la misma cama. Entonces, lo que hizo el director fue dividir la pantalla y poner a Cary Grant, que es uno de los actores, y a Ingrid Bergman, cada uno ocupando un extremo de la pantalla, cada uno acostado en su cama, pero al partirla lo que sucedía era esto que yo hice con un espejo, que en realidad no estaban... que en realidad no estaban unidas, pero
y uno sabiendo que no estaban unidas, de algún modo te daba la ilusión de que esa imagen se hacía lógica y completa en el encuadre de la pantalla del cine de Stanley Donen, que es el director de la película Indiscreta, ¿no? Entonces es una comedia romántica, pero creo que toda la película vale solo por el hecho mismo de la manera en la que reconfigura él el encuadre del cine, para lograr mostrar aquello y burlarse de los sensores, sin que le pudieran decir que no, porque efectivamente no estaban ocupando el espacio de una cama, pero a la vez a nosotros como espectadores nos veíamos de algún modo casi con risa que sí la estaban ocupando, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las escenas, y ese es uno de los métodos que hubieron para hacer, por ejemplo, como esto, mundos imposibles en la ilusión del encuadre del cine. Entonces, esta pieza lo que hice fue tomar, esta es la escena de la película, que estaba sobre la mesa, y me llevé la mesa de mi estudio de ese momento, la partí a la mitad junto con la silla, y la dispuse en el espacio a manera escenográfica, y lo que se podía ver de algún modo eran los fragmentos, hasta el momento en el que uno se paraba en medio de los dos espejos que estaban dispuestos, espejos de gran formato, 3 metros por 4 metros cada uno, dispuestos en el espacio en la parte de en medio, y entonces armaba otra vez todo este espacio creativo de la pieza misma, o del espacio mismo, digamos, ¿no? Entonces me llevé todos los elementos que estaban sobre mi mesa, y lo que hice fue disponer el proceso mismo como un acto antes, jugar como con la temporalidad de la pieza, donde sobre la mesa se estaba creando la pieza misma, que ya estaba partida y que ya estaba sucediéndose en la edición que los espejos hacían de los muebles o de los elementos, ¿no? Entonces, digamos que esto era lo que uno veía al entrar en el espacio. Entonces, bueno, esta pieza va a tener algunos elementos similares a toda mi producción, y es una pieza grande. Entonces, bueno, quería mostrárselos porque está en el proceso más frágil, en el momento más frágil, que es en el momento del proceso, y bueno, no sé, ojalá hubiera empezado ahorita el video porque empecé nerviosa, pero y me fui saltando como cosas, pero ahorita, como siempre me pasa, ya me relajé. Entonces, nada, pues no sé si haya alguna pregunta, no sé dónde se leen tampoco, pero también... y si no, pues voy a terminar como con estos dibujos que tengo sobre el pasillo, que son los dibujos que están contenidos en el libro de Historias de la Noche, que fueron de varios formatos, y finalmente los fuimos encuadrando dentro del libro. Algunos están completos, otros están otros los fragmentamos, como por ejemplo que es un dibujo de un fragmento de un telón.
Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarme a mi estudio, a este espacio que como todos está siendo solitario y que me gustó tenerlos acá conmigo un rato.